Aquí estamos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Pasos Perdidos, cerrando ya esta semana preelectoral. Ya, bueno, dejando de lado todas las campañas, hay multas altas, hay prohibiciones para la difusión de material de campaña, así que vamos a repasar eso porque el domingo se vota, es el recambio de la Cámara de Diputados, el recambio del Senado, de una parte del Senado, así que para nosotros es un tema fundamental y a quienes podemos estar ahí y a quienes estamos ahí, bueno, en definitiva, nos interesa mucho trabajar en función de esto y conocer cómo van a ser los puntos de cambio que se va a dar acá en la Cámara de Diputados. Así que vamos a ir repasando eso seguramente en instantes. Le doy la bienvenida primero a mi colega y compañera que está hace un rato acá, ya analizando todo lo que se viene con José Di Mauro. ¿Cómo andás? Silvia Rascher, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, sí, hoy tuvimos un programa típico porque Sí. es el día digamos, de Vera. José hizo como un informe de cómo fueron las elecciones intermedias Otros años. de otros años y bueno, y yo hoy vengo dispuesta como un tema que a las dos nos gusta, Sí. que nos parece interesante y nos parece que tendría que ser el tema central de esta Cámara, que es el presupuesto. ¿Cómo están las negociaciones? ¿Cómo está el tema en la comisión? ¿Qué es lo que se está hablando en los bloques internamente Bien. sobre el tema del presupuesto? ¿Cuáles son las posibilidades que hay? Así que bueno, hoy vengo con un informe sobre esa materia. Espectacular, porque también vamos a aprovechar el día de hoy con esta lluvia y con todo lo que produjo esta semana el Congreso de la Nación, a repasar también la participación de muchos de los funcionarios que vinieron a hablar del presupuesto. Antes de eso, obviamente, arrancamos con los títulos del día. Elecciones 2025, veda electoral, rige a partir de las 8 del día de hoy y se extenderá hasta el domingo 26 de octubre a las 21 horas. Comisión Especial de Seguimiento e Investigación del Fentanilo contaminado y o adulterado se reunirá el próximo martes 28 a partir de las 12 del mediodía para recibir a familiares de víctimas. Comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra también se reúne el martes 28 a partir de las 16 para recibir declaraciones testimoniales y determinar nuevas medidas de prueba. Bueno, siguen trabajando las comisiones investigadoras porque el 10 de diciembre cambia la Cámara y el día anterior aproximadamente van a tener que estar presentando sus informes. Pero todo está un poco en pausa, además, porque la atención está centrada en el debate presupuestario aquí en la Cámara Baja y que se reordenó un poco esa discusión, pero también lo que decíamos respecto a las elecciones, se renueva la mitad de esta Cámara y 8 provincias eligen senadores, 4 provincias también van a tener elecciones provinciales, entre ellas una que elige gobernador también. Santiago del Estero va a tener, Mendoza también hace elecciones concurrentes. Catamarca también hace y Entre Ríos. Y Entre Ríos. Así que todas esas provincias van a estar también con la doble boleta, con doble sistema, la gran mayoría, porque la aunque boleta Mendoza única tiene también boleta única, me sí, pero parece. no es exactamente igual a esta que tienen, ¿no? Van a tener que votar en 2 urnas, seguramente. En 2 urnas, seguramente. Y sí, claro, porque el momento electoral, las provincias, siempre lo decimos, son previas a la nación, son autónomas y autárquicas, y en ese sentido, en sus propias constituciones han armado un cronograma. A veces coincide, a veces no coincide, y en general hace ya muchos años, con la puja que hay y la nueva composición, podríamos decir, de la expresión política, que no es tan bipartidista como en otras épocas de la Argentina, las provincias tienen esa autonomía para convocar en otro momento, pero este año hubo 2 provincias que eligen gobernadores, Corrientes ya lo hizo, ahora le toca a Santiago del Estero. Una recomendación a los televidentes: no se olviden, los que tienen que ir a votar con diputados y senadores, tildar en las 2 categorías. Exactamente, boleta única de papel, están por categorías, están también por partidos, pero no existe el tilde de boleta única. Fue una discusión que se dio aquí en la Cámara. Especialmente en el Senado. Especialmente en el Senado, exactamente. Lo que buscaban, bueno, en ese momento los legisladores era dar un poco más de autonomía a las provincias, porque muchos partidos provinciales, bueno, en aquella discusión, ¿no? Ahora vuelve a concentrarse un poco y volverse más
bipartidista el tema, pero después del resultado electoral vamos a verlo. Otra cosa que no se puede hacer, no se pueden sacar selfies con la boleta. Está prohibido. La Cámara Nacional Electoral advirtió que no se puede sacar fotos dentro del cubículo que se va a utilizar para votar. No va a ser tanto como el cuarto oscuro tradicional, Sí. sino que van a ser algunos cubículos que se van a montar dentro de las aulas de las escuelas. Iremos viendo cómo se desarrolla. Lleven anteojos quienes utilizan lentes para leer porque son muy chiquitos cuando hay muchas categorías, son muchos partidos que se presentan y además se tilda con una virome de color negra que se entrega en el momento de la votación, Claro. las autoridades de la mesa, pero bueno, por las dudas, ¿hay posibilidades de que si uno se equivoca y no esté emitiendo bien el voto, ir a la mesa y plantearle a las autoridades de la mesa que tuvo un error y que necesita volver a votar? Porque eso es importante porque por primera vez se va a utilizar esta herramienta, así que está esa posibilidad. Esa boleta se guarda, se le hace una marca, se guarda como boleta nula y se pone en un lugar separado de la urna, no se pone en la misma urna. Exactamente. Sí, tendría que ser más rápido el recuento, pero vamos a verlo después, a ver cómo se puede hacer. Generalmente Ciudad de Buenos Aires es muy rápido. Ujú. Yo creo que las que van a ser más lentas son las provincias con elecciones concurrentes. Y sí, porque parte de la discusión tiene que ver con eso, porque son muchas más categorías las que se tienen que poner en juego. La provincia de Buenos Aires también va a ser rápida porque es solo una categoría de diputados y como Nada es un más. territorio grande, va a ser más sencilla la boleta, aunque tiene muchas ofertas y es más larga, tiene más o menos 1 metro. Es una sola categoría, así que es más fácil de visibilizar y visualizar cuál es la intención de la persona que No, vota. tiene muchas porque no hubo paso, pues si hubiera paso hubiese tenido muchas Hubiera menos. reducido, ¿no? Por el umbral que había. Por el umbral que había de 1,5% del padrón de cada distrito. Claro, y como es muy grande también la provincia de Buenos Aires, hay distritos que tienen mayor cantidad de votantes, ahí, bueno, se daba esa paradoja. Pero bueno, recuerden eso, el DNI que funciona y sirve son todos los que están, la última versión Versión la que tengas, tengas, sí. pero tiene que ser físico y si todavía se utiliza la libreta de enrolamiento, la libreta cívica también se puede llevar. Lo que no sirve es el documento digital. Eso te van a mandar de nuevo a tu casa a buscarlo porque no está habilitado por la Cámara Nacional Electoral. Dicho todo esto, Sí. buen momento, ¿no? Las elecciones a mí me gusta ir a las elecciones, ver cómo se prepara, cómo se Sí. preparan las mesas, el entusiasmo que hay. En general me toca cubrir bien temprano, entonces vas viendo el clima de las panaderías del alrededor, la familia que van con sus niños, los votantes que van con sus abuelos o con las personas mayores que votan todos en la misma escuela. Es un momento interesante. Sí, yo lo viví en distintas etapas, voto desde el año Sí. 83, así que lo he visto en diferentes etapas y en los últimos, y hace muchos años que trabajo de noche, Claro, con los resultados con ya. los resultados y con el armado de la Cámara. El armado y cómo va a quedar todo y los resultados que empiezan a darse a conocer a partir de las 21 horas, así que más o menos a las 10 está todo casi resuelto, ¿no? Va a ser muy rápido, No ya creo está que tan disponible. temprano, ¿Vos decís que especialmente por más? las provincias que tienen elecciones. Son 4 distritos que tampoco son... Pero te aporta tanto. una cantidad, Entre Ríos y Mendoza puede ser, y puede Entre ser. Ríos. Bueno, vamos a repasar un poco lo que pasó Sí. esta semana. Arrancamos con Nicolás dale. Mazot, que estuvo participando en el programa Orden del Día, hablando con respecto, obviamente, al tema central de la Cámara, el presupuesto 2026. Es una primera aproximación, vinimos todos valorando la predisposición aparente. Para ser sincero, no fluyó de la manera que imaginábamos. Nos parecía que había un punto prácticamente obvio, que era que el presupuesto tenía que reflejar las 3 leyes sobre las cuales el Congreso logró insistir. Recuérdese la del presupuesto universitario, la del presupuesto para el sistema de discapacidad y la de emergencia pediátrica. Y bueno, y lamentablemente nos trabamos en ese punto, sobre el cual va a ser difícil avanzar si el gobierno no entiende que la ley hay que cumplirla, ¿no? Dicho eso, hay un esfuerzo de muchos legisladores del oficialismo y obviamente no descontamos la buena voluntad de parte del Poder Ejecutivo, pero es un punto ineludible para poder avanzar sobre otros, ¿no? En la medida en que no regularicemos este conflicto de poderes que se ha planteado con un Ejecutivo que está negado en cumplir leyes que salen con el 75% de apoyo en ambas cámaras y que reflejan a las claras
una situación evidente en distintos sectores de la sociedad, va a ser difícil avanzar. Siempre es el mantra del equilibrio fiscal, que por supuesto nosotros coincidimos, pero cuando uno le empieza a recordar todo lo que el gobierno gasta en dólar futuro, en sobretasas para sostener una política cambiaria insustentable, o los 1.500 millones de dólares que rifó en 7 días para sostener el tipo de cambio respecto de la baja de retenciones, es muy difícil continuar la conversación, porque ellos hablan de una rigidez fiscal que ni ellos mismos cumplen después, ¿no? Ni siquiera hubo una respuesta respecto de la ley que ya está en mora, que es el sistema de discapacidad. Así que creo que verdaderamente ese es el punto crítico, ese fue el punto crítico de la reunión de hoy y va a ser el punto crítico de acá en adelante. Si eso se resuelve y el gobierno entiende que lo que vota el Congreso es ley, puede haber una conversación ulterior. Si eso no se resuelve, lamentablemente yo no veo futuras reuniones con nuestra presencia. Se refería en este contexto, Nicolás Massota, a la reunión que se dio el lunes con algunos funcionarios del Ministerio de Economía y autoridades de los bloques o integrantes de los bloques opositores en la Cámara de Diputados. También se refirió respecto a esto el lunes, aquí en el programa La Bancada, justamente, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Berti Venegas Lynch, tras la reunión o en relación a esta reunión que se dio para conocer cuáles son los puntos que pretende modificar el oficialismo y la oposición en el debate que se da en el contexto del presupuesto. Convocamos a todos, incluso a Germán Martínez, que se disculpó no poder venir, pero está abierto a que se sume cuando él lo disponga. La idea es seguir haciendo reuniones, no se va a resolver el tema, digamos, en una reunión de 1 hora y media, pero yo quería, con Bornoroni y con Martín Menem, aprovechar que Charlie Uberman venía por unas horas a la Argentina. ¿El secretario de Hacienda? Claro, sí. Venía Uberman, no sé si llegó anoche. Sí. Y ahora se vuelve a ir. Así que había que aprovecharlo. Sé que es una fecha difícil, una semana difícil para quienes están en campaña, pero bueno, fue un primer approach a lo que yo creo que dio resultado también con el tema de la ley base. Es decir, tengamos el diálogo con cualquier, me parece, vínculo social. Me parece que el entendimiento, la buena escucha, la empatía, de ver dónde aprieta el zapato, que entiendan que desde el Poder Ejecutivo tiene una restricción, que es el tema del equilibrio fiscal, y eso es inamovible. ¿Qué margen queda de ahí? Es la posibilidad de también tener buena escucha, sea a través de los diputados, gobernadores y distintas necesidades que pueda haber, para ver si eso lo podemos consolidar. Pero creo que en esa mesa prevaleció algo que, digamos, es el ABC, que es el equilibrio fiscal. La voz del presidente de la Comisión de Presupuesto, que la semana que viene ya tiene prevista por lo menos una reunión el día miércoles con el secretario de Educación de la Nación y también el subsecretario de Políticas Universitarias. No, sobre ese tema te quería aclarar. Tiene que tener por el emplazamiento una reunión el martes a las 15 horas. Exacto. Y el miércoles a las 10 de la mañana. Dijo que esta reunión, como tienen que venir muchos funcionarios en esas otras 2 reuniones, que esta reunión él la había agregado y lo consultó a los legisladores, y los legisladores le dijeron que estaban de acuerdo a la tarde del miércoles, porque si no, no se podía incluir. No llegan con los tiempos, por supuesto, porque el 4 de noviembre tienen que estar dictaminando. Exactamente. Todavía sobre no se publicó quiénes vienen el martes y el lunes. Y el miércoles. Claro, todavía no se publicó, digamos. Pues me parece que lo estaba acordando. También, yo después cuando voy a hacer las placas voy a contar algunos detalles que tengo sobre esas negociaciones. Lo importante es que sí está en la página web de la Cámara de Diputados la convocatoria para el miércoles a la tarde, donde Torrendel va a estar acá presente. Hay muchos y uno de los temas con Álvarez que tiene que ver con el financiamiento universitario pero también. no solo ese tema, está el tema que suspendió nuevamente la ley de financiamiento docente, la ley de ciencia y técnica, también está suspendida. Bueno, son reclamos que van a tener los legisladores sobre estas 2 materias que también son importantes, y el tema universitario, que es el cumplimiento de la ley. Exactamente, de eso van a estar hablando el miércoles, ya está previsto, pero seguro martes y miércoles temprano habrá 2 reuniones más. Vamos a escuchar ahora a uno de los funcionarios que vino del Ministerio de Desregulación, en este caso Maximiliano Fariñas, secretario de Transformación del Estado y de la Función Pública, en el contexto propio de la comisión, donde luego muchos legisladores estuvieron preguntando y interrogando sobre todo sobre los planes a futuro.
Nosotros cuando iniciamos el gobierno en 2023 hay dos pilares que para nosotros eran fundamentales. Uno era el superávit fiscal, que como contracara de eso es la motosierra, y por otro lado la desregulación. ¿Y por qué llegamos y por qué le damos tanta importancia al superávit fiscal? Creo que uno tiene que hacer un recorrido histórico. Cuando uno mira el gasto consolidado nacional, es decir, el gasto sumado de los municipios, de las provincias y de la nación, cuando uno va a la década del 90, ese gasto representaba un poquito más del 30% del PBI. 2023, diciembre de 2023, final del gobierno de Alberto Fernández, el gasto público consolidado representaba el 42% del PBI. En 30 años, lo único que hizo el Estado argentino fue crecer. Casi aumentamos un 40% el gasto público. Y para nosotros, ese es el ajuste. Porque cada peso que el Estado le fue quitando a cada uno de los consumidores, cada peso que le fue quitando a cada una de las empresas, nos llevó a un país donde las exportaciones no crecían, donde no había generación de empleo, donde no había nuevas inversiones, donde cada peso que uno quería invertir, el Estado se llevaba una tajada. La reflexión de Maximiliano Fariña, que también habló, entre otros temas, sobre las regulaciones que tiene el país y el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Sturzenegger, donde él se desarrolla para ir desmontando todas estas regulaciones. El otro eje del Ministerio es la de regulación. Y cuando nosotros hablamos de regulación, creo que hay un punto muy importante de entender, que es cuál es el punto de partida. Argentina es uno de los países más regulados, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y cuando uno habla de la cantidad de normativas que hay en Argentina, son millones. Y cuando hablo de millones no lo digo en forma figurativa, sino también lo digo de forma exacta. Argentina tiene más de 4.000 leyes, Argentina tiene más de 700.000 decretos del Poder Ejecutivo, y cuando uno le suma eso a las resoluciones ministeriales, las disposiciones, tenemos más de 1 millón de normas. Entonces, ¿cómo es posible para una empresa, cómo es posible para una pyme, cómo es posible para, el otro día estábamos en Entre Ríos, para una empresa que fabrica galletas de arroz, enfrentar, poder producir y poder trabajar cuando tiene al frente más de 1 millón de normas para cumplir, para identificar y para poder llevar adelante su actividad? Entonces el Estado pasó de ser un lugar en donde simplemente tienen que intervenir en sus tareas elementales a ser alguien que controla la propiedad privada de cada una de las empresas. No solamente tenemos muchas normativas, sino también el otro problema que nos encontramos fue que gran parte de la normativa, y esto creo que vamos a estar todos de acuerdo, tiene un origen en la dictadura. Cuando uno mira el origen de muchas de las leyes argentinas vigentes, y muchos de los decretos están vigentes dentro de nuestra legislación nacional, son de épocas de gobiernos de facto. Y esas normas tienen un origen que no es democrático. Y doy dos ejemplos que me parecen que ilustran mucho esa situación. Uno es el Código Aduanero, de la época de Videla. Entonces, cuando uno mira que el Código Aduanero le da poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo, como por ejemplo, antes del DNU 70, el Poder Ejecutivo podía libremente prohibir exportaciones, prohibir importaciones y restringir lo que era el comercio exterior, entiende que era un código aduanero de un gobierno de facto que quería controlar el sector productivo. Eso mismo se veía en el Código Aeronáutico de 1967, Onganía. Entonces, gran parte también del Código Aeronáutico que uno tenía presente tenía un objetivo de controlar el espacio aéreo, no de fomentar el desarrollo del sector aeronáutico y permitir la integración de todas nuestras provincias y realmente tener un país federal. La tercera característica que nos encontramos, más allá de la cantidad de normas y que muchas de estas normas tenían un origen totalmente relacionado con las peores épocas de nuestro país, también estaba relacionado con que muchas de estas normas buscaban proteger intereses de determinados empresarios, proteger intereses de determinados sectores políticos, en donde mediante una simple disposición, mediante una simple norma, lo que hacían es generar una barrera de entrada y eliminar la competencia. Y doy un ejemplo que para mí es muy ilustrativo. Argentina es un país federal, muy extenso, y hasta diciembre de 2023 estaba prohibido el uso de Internet satelital. ¿Por qué? Simplemente porque el Estado Nacional no lo permitía. Porque había un papelito, había una norma que básicamente hacía imposible que una empresa de Internet satelital ingresara a Argentina.
Y justamente en la jornada del día de ayer, aquí en Pasos Perdidos, pudimos conversar con el diputado Martín Maquieira de La Pampa sobre la actualidad política antes de la veda electoral, las expectativas sobre las elecciones del domingo y también los planes o los proyectos que ya están planificándose desde el Ejecutivo y adelantaron en algunos de estos encuentros los funcionarios enviar a el Congreso para discutir. Escuchemos a Martín Maquieira refiriéndose al Pacto de Mayo. El Consejo de Mayo parte del Pacto de Mayo, un acuerdo con los gobernadores de todo el país, bueno, casi todos los gobernadores, lamentablemente el de mi provincia y el de alguna otra provincia como la de Buenos Aires no lo acompañó, pero en ese acuerdo de mayo, en ese pacto entre todos los gobernadores y las principales fuerzas políticas, se estableció un rumbo de crecimiento para el país, en el cual se hace, por supuesto, un foco en lograr los superávit fiscales, se hace un foco en la educación, se hace un foco en el desarrollo y la generación de empleo, en la educación, y hay, por supuesto, un apartado también para el desarrollo de nuestros recursos naturales. Es en ese tema en el cual yo fui invitado al Consejo de Mayo a participar de estas reuniones en la Casa Rosada, en la cual creo que es un buen ámbito porque está por un lado el gobierno nacional, por otro lado un representante de los gobernadores, en este caso estaba Alfredo Cornejo, de la provincia de Mendoza, hay representantes de la industria, de la UIA, que estaba el presidente de mi bloque, Cristian Ritondo, y también estaban representantes de los sindicatos, en este caso Gerardo Martínez. Entonces, en ese sentido me parece que es un buen ámbito de debate en el cual se empiezan o la conclusión de alguna manera, o hacia donde apunta esta mesa, es a poder crear en cada uno de los temas del Consejo de Mayo una propuesta legislativa de reforma de nuestro marco normativo, con el objetivo de cumplir ese acuerdo que los gobernadores habían firmado. Y en ese sentido, en los recursos naturales, claramente hay una mirada de poder aprovechar el potencial que tiene nuestra Argentina, por ejemplo, en gas y en petróleo, no solo para el beneficio, por supuesto, de las provincias donde se producen, sino para los ciudadanos. En el caso del petróleo, cada nuevo empleo que se genera logra que otros 5 empleos se creen en otro ámbito, digamos, ¿no? Empleos indirectos, con lo cual el desarrollo de Vaca Muerta claramente va a generar que pueda haber más empleo en Argentina, por supuesto más divisas, más impuestos, y empezar a alejarnos, lo que hablábamos hoy, ¿no? De esa Argentina estancada. Diputado. Entonces yo veo que, y te cierro con esto, pero veo que en ese sentido se viene para fin de año como una nueva reedición de la ley de bases con muchas de estas reformas de lo que el presidente llama de segunda generación. El análisis del diputado Martín Maquieira, que termina su mandato ahora el próximo 10 de diciembre. Con esta información nos vamos rápido a la pausa y volvemos, que tenemos todavía más para compartir de lo que sucedió en la semana aquí en Diputados Televisión. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica.
Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos, aprovechando que es viernes, aprovechando que hay veda electoral, aprovechando que los diputados y las diputadas ya están en modo de por lo menos descansar un poquito hoy y mañana, muy activos en redes sociales donde la veda no rige, pero nosotros concentrándonos en todo el proceso de repaso de lo que ha dejado esta semana para que ustedes estén listos para la semana que viene, después de todo el derrotero electoral, puedan conocer no solo cómo va a quedar la Cámara, sino qué más van a seguir debatiendo, porque hasta el 30 de noviembre hay sesiones ordinarias y ya se vislumbran sesiones extraordinarias porque algunos proyectos anticiparon. Los funcionarios que estuvieron aquí llegarán a partir del 15 de diciembre. Vamos a repasar lo que decía Santiago Santurio, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, luego de la presencia de funcionarios en la Cámara de Diputados. Para nosotros la parte laboral es unas partes fundamentales que la Argentina necesita avanzar y modernizarse para generar nuevos puestos de trabajo, que es lo que es una deuda pendiente que está hace mucho tiempo en la Argentina, que antes no solo se empezaba a perder puestos de trabajo registrados, sino que lo que hacía era aumentar la cantidad de empleados públicos, generando un sistema perverso de básicamente de ñoquis políticos. Nosotros creemos el presupuesto es razonable y sobre todo va en la coherencia que nosotros venimos planteando desde que el presidente Milei asumió el gobierno, que es un presupuesto con equilibrio fiscal, o sea, responsabilidad en el gasto, de lo que se recauda y de lo que se gasta. Esa es la piedra angular para nosotros del presupuesto. Después podemos ver de cómo asignar mejor o de manera más justa las partidas. Estamos abiertos a algunas discusiones que puedan llegar a ser razonables, aunque nosotros sabemos que el alto porcentaje del presupuesto va a lo que es ayuda social, porque en el gobierno había 2 objetivos muy claros, que era arreglar la macroeconomía, el saneamiento del Banco Central, el mantener un equilibrio fiscal, el refinanciamiento de la deuda y, por el otro lado, la contención social. Por eso es que se logró acomodar la macroeconomía y sacar a 12 millones de personas de la pobreza. Santurio se refería a la presencia de Julio Cordero, el secretario de Trabajo de la Nación, que estuvo esta semana por aquí por la Cámara de Diputados, anticipando proyectos de reforma laboral y también debatiendo con algunos de los diputados de la oposición que planteaban preocupaciones por disminución de partidas para su cartera en el presupuesto 2026. Eduardo Falcone también estuvo participando no solo en las reuniones de comisión, también estuvo en la reunión previa que se hizo con funcionarios del Ejecutivo Nacional, donde estuvo Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y José Rolandi, antes de ser nombrado, no, bueno, Kirchner es el que va a la... No, él es vicejefe de gabinete. Exactamente. Entonces estuvieron acá presentes con los diputados de la oposición, analizando un poco qué cambios pueden incorporarle al proyecto de presupuesto, y Eduardo Falcone habló respecto a esto con Diputados Televisión luego de la presencia de Cordero. Lo que me parece fundamental acá es que el gobierno manifieste una voluntad concreta de construir una mayoría para aprobar el presupuesto. No solamente porque es un signo político para la aprobación del presupuesto, sino para la aprobación de reformas políticas, reformas legales el año que viene. O sea, me parece que si falla en eso, en generar confianza para generar una mayoría política y legislativa para aprobar el presupuesto, si falla en eso, vamos a andar mal. Varios diputados plantearon, Silvia, que Cordero no respondió a las preguntas que habían planteado
Y siguen reclamando la presencia del ministro Luis Caputo, ¿no? Bueno, aquí en el debate presupuestario. Caputo no va a venir porque tiene un acuerdo con el presidente que él no va a venir al Congreso. Para ser ministro de Economía, lo primero que tenía que acordar era no venir nunca al Congreso. Sí, porque parece que la pasó mal una vez que vino. En una bicameral de la deuda externa, Sí. cuando era ministro A ver, Macri. tienen que venir los funcionarios de su equipo, sí, tienen que venir todos los funcionarios de su equipo y tiene que volver Guberman. El otro día dijo Venegas Lynch que posiblemente vuelva para las últimas reuniones. Que serían esta semana próxima ya, ¿no? No, porque puede volver la otra. La otra todavía Antes del va 4, a haber. el 3. El 3 podría volver. Una última reunión. Una última reunión con Guberman y una última reunión, ahí tendría que venir el nuevo secretario de Finanzas, Exacto, que todavía porque no se sabe quién es. Claro, porque ahí es que estaba justamente Kirchner, que ahora es el canciller de la Argentina. Es muy importante que Asume el venga lunes. el secretario de Finanzas, porque tiene que ver con toda la reestructuración de la deuda, si bien no pasa por el Congreso el swap, como no pasó el de China tampoco, sí tiene que estar reflejado en el presupuesto. O sea que queda que venga algún funcionario de la cartera de capital humano que dé algunas indicaciones sobre la política social, que es la principal Exactamente, inversión. tiene que venir el ministro de Salud, tendría que venir la Tendría que ministra venir, de Seguridad, sí. tendría que venir también otros funcionarios, digamos, UP pidió que venga toda la Casa Claro, Rosada. por supuesto, pero por supuesto. La oposición pidió a todos los funcionarios, pero todavía no vino ninguno de los que pidió la oposición. Vinieron subsecretarios o secretarios de No, Cordero algunos sí lo había ámbitos. pedido, porque Cordero funciona como ministro. Sí, no tiene el rango ministerial, Pero lo habían pedido a todos los ministros y secretarios. Ujú. Va a venir el de Políticas Universitarias y el secretario de Educación. Eso lo adelantamos el miércoles próximo. Es El la miércoles reunión a las- extra, podríamos decir, extra que no del estaba dentro del presupuesto. emplazamiento. Exactamente. Entonces tendría que venir algún funcionario de energía. Energía ya vino. Estuvo González la semana Sí. anterior, también estuvimos repasando en estos días, y esa discusión fue interesante Fue muy porque... interesante con el tema de los subsidios y con el tema de las zonas frías. Sí, y porque se tiene que poner de acuerdo con varios puntos en función a la política energética que se está desarrollando en la Argentina. Hay que ver qué se va a poder Me modificar. parece que lo más complicado hoy son otros temas, que es el tema de las leyes no aplicadas por el gobierno. Las suspendidas, leyes Las suspendidas, suspendidas. que son la ley de discapacidad, Garrahan y universidades. Y ahí tienen que venir del Ministerio de Capital Humano, ¿no? Tiene que venir Atiende también de esa- alguien de seguridad social con respecto al tema de jubilados. Es y verdad. también querían que vengan rectores y querían que vengan gobernadores. O ministros de Economía provinciales, pero eso es más difícil. En general no pasa eso en la Cámara de Diputados. Pueden venir a escuchar, pero en general no vienen a participar de estas Exactamente, hay que ver en Poco el habitual poco eso. plazo que tienen, si no hay una prórroga, yo no lo descarto, pero tiene que ver algún nivel de negociación bastante avanzado para que haya una prórroga. Y para que eso suceda también hay que ver el resultado electoral, ¿no? Hay Porque que ver va el a tener resultado un poco de electoral y hay que ver influencia. algunos de los reclamos que tienen los diputados opositores, que dicen que para hacer una prórroga de la fecha de emplazamiento ya tendría que estar convocado a sesiones extraordinarias del Congreso. Ya. Es un tema importante porque cuando estuvo acá también el secretario de Regulación, Alejandro Cacase, planteó que se venía una segunda Sí, ley bases, ¿no? Sí, pero que esté no, lo que quiere la oposición es que esté la convocatoria a extraordinarias con el temario de presupuesto adentro. Incorpora el tema de presupuesto. Sí. Bueno, ese es el riesgo que también teme la oposición y por eso convocó a través de este emplazamiento al 4 de noviembre como fecha límite para poder dar el dictamen. Vamos a escuchar qué decía Julio Moreno Ovalle, diputado de la provincia de Salta, La Libertad Avanza. Estuvo aquí en plenario, en la Cámara de Diputados, en el canal de Diputados Televisión, luego de participar de algunas de las reuniones que se dieron de presupuesto. Recordemos, ya estuvo el secretario de Hacienda, estuvo el secretario de Energía, estuvo el secretario de Trabajo y estuvieron secretarios de Regulación y de Empleo y de Ministerio de Desregulación de Y Transformación del Función Estado. Pública, Transformación del Estado, esos nombres que le han agregado Sí. ahora de Transformación del Estado y Función Pública. Ahora vienen los de Educación y Moreno Valle hizo una pequeña síntesis aquí en Diputados Televisión. Acá hay que tener claro una cosa, el objetivo, lo que se va a buscar este gobierno es el equilibrio fiscal. No se va a discutir otra cosa que no sea el equilibrio fiscal y, por supuesto, una dosis del Estado en qué va a gastar
en la parte social, que incluso en el mismo presupuesto, en este presupuesto, 10 pesos, cada 10 pesos, 8, casi 8 se van a usar en temas sociales. Lo que yo les dije de estos 3 proyectos de ley que ya fueron explicados, es que se va a aplicar, pero cuando se sepa cuándo y cómo van a salir los recursos. Claro. ¿Por qué? Porque le dije muy clarito, hay una ley que dice, si ustedes dicen que van a crear, o vamos a crear nosotros los legisladores, un gasto, tienen que saber de qué y de dónde sale el ingreso. ¿Por qué? Porque tenemos que defender, obviamente, el equilibrio fiscal. Entonces, el problema pasa porque si no está en el presupuesto ese gasto, no se puede crear más gastos discrecionalmente. Y esa es la experiencia que tenemos de gobiernos anteriores, que sí, salía un presupuesto, salía un programa o salía una necesidad. Sí, señor, decía, impuestos, aumentaban los impuestos, emisión fiscal, emisión monetaria, inflación o un préstamo en el exterior que significaba deuda externa. Así que en este momento este gobierno lo que está buscando fundamentalmente es equilibrio fiscal y, por supuesto, un gran compromiso con las deudas que tenemos, que han adquirido los gobiernos anteriores. Pero, en definitiva, cambio totalmente la dinámica y la forma de plantearlo al presupuesto, en donde decir, primero el equilibrio fiscal, primero vemos cuáles son los ingresos y cómo se distribuyen esos ingresos. Antes, en los presupuestos anteriores, decía, ¿en qué vamos a gastar y cómo vamos a buscar después los ingresos? Ahora no, ahora al revés. Y esa es la diferencia que hay concretamente en este presupuesto con respecto a los presupuestos de los gobiernos anteriores. En un rato nos vamos a meter en profundidad con Silvia en lo que viene sucediendo con el presupuesto a través de placas, a través de información, de ir también dando cuenta de las posibles negociaciones que se van dando, pero también hay otros temas que se plantean en la Cámara, ¿no? Hubo reuniones importantes también en la Cámara de Diputados, están funcionando las comisiones que llevan adelante las investigaciones sobre el fentanilo adulterado y está previsto, como adelantábamos, reuniones para la semana que viene también por la criptomoneda Libra y la estafa que se difundió a través de la cuenta de la red social X del presidente de la Nación. Además de otros proyectos que también van avanzando, como la de prevención del suicidio adolescente, que también obtuvo dictamen, y otros proyectos de financiamiento de las actividades deportivas que también había sido emplazado por la Cámara de Diputados. Cada vez queda menos tiempo, cada vez se achica más la posibilidad de llegar a sesionar y obtener la media sanción que le da un poco más de vida a los proyectos para que lleguen luego al Senado, ¿no?, de la Nación, porque hay iniciativas que fueron emplazadas, hay iniciativas que coinciden y que construyen mayoría los legisladores, dictaminan, pero luego se pierden en la tensión política porque el Congreso se tuvo que ocupar mucho más de lo habitual de leyes que tenían que ver con la reasignación de partidas presupuestarias. Exactamente, porque no había presupuesto. Exacto. Eso genera mucha demora también en la legislación que se puede aportar para transformar algunas de las necesidades que tiene la ciudadanía, más allá de la política general que se evalúa cada año, más o menos entre septiembre y noviembre, cuando aparece el presupuesto. ¿Pensás que va a haber presupuesto este año? ¿Que hay una intencionalidad? Yo pienso que va a haber presupuesto este año, va a haber algún presupuesto, no sé cuál, pero va a haber algún presupuesto. Yo creo que hay una necesidad de los gobernadores de tener presupuesto y que este año va a haber presupuesto. Digamos, lo que quiere, por lo menos Encuentro Federal y Democracia para Siempre, es meter las leyes que están suspendidas. Y eso implica un 0,5% del PBI. Por eso Massot estaba planteando en uno de sus dictamen que va a promover es mantener el mismo dictamen del Poder Ejecutivo con estas modificaciones, incluyendo estas leyes y bajando un poco el déficit de 1,5 a 0,9. De esas discusiones también se emanan otros procesos porque el 20 de noviembre es el último día de las sesiones ordinarias, se puede dictaminar. Exactamente. Están corriendo los diputados en acuerdos para poder alcanzar algunas iniciativas y luego tienen hasta el 30 de noviembre para poder sesionar con algunas de estas iniciativas, como les explicamos habitualmente. Una vez que tienen media sanción un proyecto de ley,
tiene sobrevida, no cae el dictamen, no deja, no se vuelve inválido ese proceso por más que cambie la Cámara de Diputados, porque pasa a otra Cámara para que lo Claro, analice. pero si los dictámenes sí caen, entonces. Si no llegan al recinto y no se aprueban, sí caen. No son más válidos esos dictámenes porque hay una situación lógica, cambia la mitad de la Cámara. Y veremos también si la reunión que mantienen estos funcionarios del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía con diputados de la oposición luego de las elecciones se mantiene, ¿no? Porque veremos el resultado electoral y en función de eso quién se va a empoderar, si los gobernadores se empoderan más, si no se empoderan tanto. Yo creo que tanto. esas negociaciones se van a mantener porque hay una necesidad de tener presupuesto de todos. No sé si el gobierno está tan necesitado, pero sabe que la oposición va a avanzar con un presupuesto. Entonces, hoy me decían el otro día en el oficialismo, nosotros estamos dispuestos a discutir cualquier presupuesto que mantenga el equilibrio fiscal. Del que habló de los otros temas que también están dentro del debate parlamentario es Martín Maquieira, diputado de la provincia de La Pampa, por el bloque del PRO, diputado que cierra ya su periodo, por lo menos hasta ahora, aquí en la Cámara de Diputados, segundo periodo que lleva adelante como legislador, y se refirió también a un tema que le interesa mucho, que es el hidrógeno verde. Bueno, dos proyectos que por suerte y por todo el trabajo que hemos hecho, por supuesto, con todos los bloques, tienen dictamen. La prórroga de la Ley de Energías Renovables y el proyecto para tener un marco normativo de hidrógeno renovable y de bajas emisiones. Y estamos hablando con todos los bloques, con todos, para poder ver si hay posibilidades de sancionarlo, mejor dicho, darle media sanción en noviembre, si llega a haber una sesión con temas de acuerdo. Así que bueno, voy a trabajar hasta el final para poder darle la media sanción. Es parte de lo que sucede, ¿no? Cuando se recambia la Cámara, muchos proyectos quedan pendientes, son retomados por algunos diputados en su intento para volver a ser tratados, pero bueno, en el análisis ya de cierre de periodo de algunos diputados queda pendiente también mucha discusión que no se ha podido avanzar. En estos 2 años del gobierno de Javier Milei, el tema ambiental quedó bastante relegado de la agenda política. De hecho, la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente está constituida, pero tiene muy pocas reuniones, no han podido avanzar en ningún debate en función a la agenda que, como decíamos, se terminó concentrando más allá del deseo particular de el gobierno, ¿no?, en discusiones presupuestarias, ¿no?, económicas, porque se ejecutó durante 2 años un presupuesto que tenía previsiones de recursos muy por debajo de la inflación y de la devaluación. Y de otro gobierno, además. Y de otro gobierno, además. Y que de un gobierno que proyectó una inflación del 60% en base a esos recursos y tuvo 200% de inflación. Entonces también ese presupuesto está totalmente desactualizado. Y algo particular, ¿no?, que pasó en este debate del presupuesto, Silvia, es que no se habla de las variables, ¿no?, ni de la proyección de crecimiento, ni de la proyección de inflación, ni del valor del dólar, que ni bien entró el proyecto de presupuesto ya quedó desfasado. Pero igualmente todavía están en el filo de la banda. Posiblemente tengan que hacer algún ajuste en ese presupuesto. Pero de lo que más se habló son de los temas que faltan en el presupuesto hasta ahora. Las leyes de discapacidad de Garrahan, del tema universidades, del tema docente, del tema de ciencia y técnica, los temas que no están. Que no aparecen... de zonas frías. Que no aparecen en la zona fría se decidió desde el gobierno nacional, digamos, el proyecto que ingresó por parte del gobierno. En zonas frías el gobierno decidió mantener a las provincias que formaban parte de la ley original de zonas frías, no de la modificada en el 2021. Quiere decir que las provincias beneficiadas van a ser las provincias del sur. Las que están junto con La Pampa y no los distritos que se habían ampliado allá por el año 2021, ¿no? Sí. Pues otros temas que también aparecen pendientes todavía en la Cámara y que se va acelerando el almanaque y la carrera hacia el final del año legislativo, están centrados también en el Senado de la Nación, que tuvo una reunión muy importante, la bicameral de seguimiento de Defensoría del Pueblo, ¿no?, que se está reactivando con el senador Cronenberg, que impulsa, bueno, es presidente como autoridad de la Cámara, junto a Margarita Stolbizer,
y están en un cronograma también un poco a contrarreloj, pero tratando de garantizar. Creo que la semana que viene empiezan con las audiencias públicas de los candidatos. Públicas. Son un montón, ¿no? Los candidatos. Sí, son alrededor de 70 los que se presentaron, pero finalmente quedaron 35. Hablábamos hace unos días con el diputado Ketlak, también del radicalismo, que es parte integrante de esa comisión, pero tratando de ceñirse después de mucho tiempo en que no se reunía la comisión bicameral, que no se podía constituir como tal, ciñéndose a un cronograma donde hubo presentaciones de candidatos, donde hubo también oposición y antecedentes publicado en varios medios de comunicación, y ahora todo el proceso de las audiencias para ver si hay una selección para llevarlo al recinto. Tiene una particularidad, Defensor del Pueblo, necesitan mayorías agravadas. De 2/3, quiere decir que si no hay acuerdo, ahí no hay manera de que poder nombrarlo. Exacto, es una disposición que tiene la propia Constitución Nacional, pero también tiene pendiente el Senado que se avance con la ley que modifica los decretos de necesidad y urgencia, que fue votada de manera diferente en la Cámara, tuvo una pequeña modificación en uno de sus artículos y por eso ahora el Senado tiene que reunirse. Todo estaba previsto para después de las elecciones porque hay 8 provincias que someten a votación también las bancas del Senado, ¿no? Y va a cambiar un poco, a reconfigurar un poco el escenario. No había tiempo tampoco para reunirse antes y avanzar con esta iniciativa. Pero en general la oposición está de acuerdo con estas modificaciones a la ley. Es una mora muy importante. La modificación de la ley, decís, de DNU. No, del Defensor del Pueblo, claro, que es lo que estábamos hablando antes. 16 años hace que no se logra generar ningún acuerdo. No, me parece a mí que el tema del DNU, vamos a ver cómo salen las elecciones, pero van a terminar sacando en la primera sesión que tengan y va a ser una ley que va a ir al veto seguramente. Y ahí va a haber una discusión reglamentaria también, ¿no? Sí. Si se puede o no se puede debatir y vetar una ley que limita los poderes del Ejecutivo Nacional. Ahí se va a abrir una discusión constitucional seguro. Y hay que ver si se veta total o parcialmente, hay que ver qué es lo que hace el gobierno. Para eso falta un montón. Primero tiene que avanzar la Cámara de Senadores dentro de algunas semanas cuando hablamos de del proceso electoral y definir las próximas semanas que le quedan, ya 4 semanas por delante, para ver en qué momento se encuadra y se logra convocar a una sesión. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos para profundizar con el tema presupuesto, en este caso a través de un informe que nos va a dar Silvia Rascher. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes,
las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Último bloque aquí en Pasos Perdidos, últimos minutos ya al aire en Diputados Televisión en esta semana preelectoral. Contarles que ya está la agenda para el día martes y miércoles y jueves de la semana que viene. El martes 28 a las 12 del mediodía, la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado y o Adulterado. Están invitados el Director General de Calidad de Atención Médica del Ministerio de Salud de la Nación, además también el titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Carlos Malbrán, que van a estar presentándose en esta comisión investigadora. Al rato van a estar también familiares víctimas de los fallecidos por el fentanilo adulterado. A las 16, la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra, lo habíamos anticipado en los títulos, van a estar presentes algunos funcionarios a los que se ha convocado para insistir, obviamente, con su presencia en la comisión investigadora de la criptomoneda Libra, que está un poco desdibujada y con poca capacidad de intervención en este proceso que sigue su curso en términos judiciales, tanto en Argentina como también en Estados Unidos. El miércoles 29 de octubre, ya cerrando el mes, a las 9 de la mañana, se reúne la Bicameral de Defensoría del Pueblo en este proceso que se inició hace algunas semanas atrás con un retraso de más de 16 años, donde van a empezar a estar los expositores respecto a la audiencia pública que se da para los candidatos o candidatas a ocupar ese cargo. Se va a repetir también el jueves 30 de octubre. Pero el miércoles a las 11 de la mañana se reúne la Comisión de Discapacidad. Van a estar tratando la modificación de la Ley 26.279 que trata sobre un programa nacional de prevención de discapacidad entre los recién nacidos y también modificaciones a la Ley de Protección Integral para las personas con sordoceguera, la creación también de la adopción de un símbolo internacional de accesibilidad universal. A las 13, otra comisión de aquí de la Cámara, Defensa de Consumidores, Usuarios y de la Competencia, otra de las comisiones que conduce la oposición, porque van a avanzar en un régimen de trato digno a los consumidores sobreendeudados.
Y también la Comisión de Discapacidad retoma o continúa su reunión a la 1 de la tarde, en este caso para analizar con expositores y con invitados sobre el abordaje, el análisis y la discusión de las partidas presupuestarias para el 2026. Sin el ministro por ahora, porque están invitados especialistas de distintas áreas. Recordemos, la Comisión de Salud la conduce también la oposición. Y 14:30, ya sí formalmente el miércoles, Comisión de Presupuesto, como les contábamos, con tema educación. Se sumó a las 17 una comisión también bicameral de fiscalización de órganos y actividades de inteligencia que van a estar trabajando en la modificación de algunas de las algunas de las leyes y de los reglamentos de la comisión, así que van a crear una subcomisión técnica para el seguimiento del sistema de seguridad interior. Todo esto está previsto para martes y miércoles. El jueves, la Bicameral de Defensoría del Pueblo va a retomar temprano las audiencias públicas, porque nos queremos adentrar ahora sí con Silvia en este informe más detallado sobre el presupuesto. Escucharon a lo largo de todo el día de hoy y desde el inicio de nuestro programa, Silvia, reflexiones de diputados y también la participación de algunos funcionarios, ¿no? Exactamente. Es hasta ahora lo que pasó, el análisis de los diputados, las quejas de los diputados por las partidas que faltan, las advertencias también por la disminución de inversión en muchos sectores y por otro lado los funcionarios defendiendo el presupuesto y anticipando una batería de leyes que quieren traer al Congreso. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con nuestras placas. El oficialismo busca acordar con los bloques dialoguistas el presupuesto 2026 y ya tuvo su primera reunión el lunes pasado con las bancadas del PRO, UCR, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Me voy a detener acá en un punto. Fue el lunes a las 9:30. Hubo diputados que no pudieron venir por el tema de que los vuelos y que se acordó, digamos, sobre la marcha en el fin de semana. Innovación Federal me dijo, nosotros hubiésemos participado, no pudimos estar por los vuelos. Innovación Federal es el bloque que reúne a distintas expresiones que responden a gobernadores de algunas provincias. Responden a los gobernadores, fundamentalmente responden al gobernador de Misiones, pero en el caso de Misiones responden más a Carlos Rovira, que es el jefe del político del Frente de la Concordancia Misionera, y tiene diputados de la provincia de Salta, que responden a Gustavo Sáenz. ¿Hay algún diputado también de Neuquén, alguno de Río Negro? No, Neuquén no está más. ¿Que están ahí? Se fue... Giancafilo, bueno, le queda un mes de mandato. No, pero nunca estuvo en Innovación, siempre estuvo como bloque aparte. Y después está el diputado de Río Negro, Agustín Domingo, que termina su mandato y no se sabe si va a haber algún reemplazo para Juntos por Río Negro. La reunión se realizó en el Salón Blanco de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Y bueno, además de con estos bloques, estuvo encabezada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, el titular de la Comisión de Presupuesto, el diputado Berti Venegas Lynch, y también participó en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de gabinete, José Rolandi. Voy a comentar, sobre esta reunión voy a comentar una cosa. Los bloques tienen diferentes posiciones. El radicalismo y el PRO no fueron tan enfáticos con el tema de la aplicación de las leyes, si bien muchos diputados radicales habían aprobado estas leyes, y, digamos la mayoría, por lo menos las universidades las aprobaron todos, como que lo van a pedir como reclamo, pero no condicionaron su participación en las reuniones a que se incluyan estas leyes, pero sí lo hicieron. Vamos a ir a nuestra placa para explicarlo un poco también. Lo hicieron Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Directamente el diputado... Impulsaron estas iniciativas, además. Impulsaron estas iniciativas. Directamente Nicolás Mazó dijo nosotros, y Miguel Ángel Pichetto, que tuvo momentos así medios álgidos con los funcionarios. Entonces, que plantearon claramente, nosotros no vamos a participar de ninguna reunión, de ninguna negociación, si no hay un compromiso del gobierno de incluir a estas leyes. Bien. Eso me parece que va a ser un punto de las negociaciones en los próximos días. Lo que yo tengo de fuentes reservadas es que en la próxima semana
están armando una nueva reunión. No creo que el lunes. No, para el jueves. Fuera de las reuniones 2 de comisión de presupuestos, sino serían el jueves, con funcionarios del gobierno y con también diputados dialoguistas para ver en cómo se puede hacer para poder avanzar en los acuerdos, porque pensá que están condicionados por los emplazamientos y que el 4 de noviembre vence el plazo para sacar el despacho. Exacto. Vamos a nuestra siguiente placa. Las conversaciones se mantendrán mientras se realizan las reuniones formales de la Comisión de Presupuesto. Digamos, van a ser... En paralelo. En paralelo. Hubo mucho debate el otro día sobre si es correcto hacer las reuniones en paralelo o no, especialmente los diputados que decidieron no asistir, como en el caso Unión por la Patria y de la izquierda que directamente no los invitaron. Ujú. Pero en esa reunión, tanto Dayana Tabela, de Democracia para Siempre, como Germana Figueroa Casas, del PRO, como especialmente con mucho más énfasis Nicolás Massot, replicó a Unión por la Patria y dijo que va a seguir, participando de reuniones que ayuden a sacar el presupuesto y garantizar la gobernabilidad. Sí, bueno, este gobierno ha participado muchas veces de ese tipo, o ha promovido muchas veces ese tipo de reuniones. Los gobiernos, desde que estoy yo acá, Sí. del 92, siempre se Por promueven. supuesto, pero digo, el gobierno nacional, durante el debate de la ley bases, Sí. tuvo una instancia también donde Guillermo Francos y José Rolandi tenían un rol fundamental viniendo acá al Congreso a reunirse con los bloques, ¿no? Y Sí. articulando qué cosas, hasta dónde llegaba la posibilidad de Exactamente. negociar. Y en el Senado participaba hasta Unión por la Patria en esas sin reuniones. duda. Lo que digo es que siempre se hacen reuniones para ver qué puntos de Exactamente. encuentro se tienen. Aquí lo que reclamaban es que no pase por ahí la reunión y que y que no haya discusión en las Se comisiones. van a dar en los dos lados las comisiones, pero como es tan difícil el presupuesto, es normal. Yo me acuerdo de las reuniones que tenía Carlos Heller con distintos bloques para poder acordar también el Claro, presupuesto. sí, y el presidente de la Cámara era el nexo con los funcionarios del Ejecutivo para Claro. negociar. Las reuniones Massa recibía un montón de gobernadores acá antes de la discusión de presupuesto, ¿te acordás? Cuando en era el salón de presidente la lecturas se comisión. hacen un montón de reuniones Sí. también. Por eso te digo que es algo normal. Y entre esta semana, entonces, eso va a ser en forma paralela. Esta semana se tiene que reunir la comisión el martes a las 3 de la tarde, el miércoles a la mañana, y va a haber otra reunión adicional el miércoles a las 2:30 de la tarde para recibir al secretario de Educación, Carlos Torrondelli, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Sí. Tienen que venir funcionarios de muchas áreas, tienen que venir funcionarios del ANSES, tienen que venir funcionarios Bueno, el Arca ya vino, ¿no? del Arca ya vino, pero tiene que venir funcionarios de la Secretaría de Seguridad o la ministra de Seguridad, como hizo el año pasado, Patricia Bullrich, a ver si viene. Tendrían que venir, funcionarios de muchas áreas. Los diputados de la oposición también habían dicho de invitar a rectores de las Sí, universidades. lo que pasa es que ya tienen poco tiempo, ¿no? Porque si el emplazamiento es el 4 de noviembre y hoy ya estamos a 24 de octubre, no queda tanto tiempo para poder reunirse. Pero bueno, allá lo resolverán. Lo que sí es importante es que va a seguir adelante todo este proceso. Ya está citada una de las reuniones para el miércoles y se prevé que el jueves pueda hacer este encuentro de Pero la mesa de SIC. exactamente. Los diputados, eso vamos a ir a nuestra segunda, tienen plazo hasta el 4 de noviembre para emitir dictamen sobre presupuesto según lo dispuso se puso en el recinto de sesiones. Y un sector de la oposición solo está dispuesta a demorar esa fecha si hay señales concretas del gobierno. ¿Cuáles son las señales concretas? Que se incorporen esta ley, estas 3 leyes, que se incorporen un presupuesto adicional para las cajas jubilatorias y además que el gobierno emite el decreto ya anticipado de convocatoria extraordinarias con la inclusión del proyecto de presupuesto nacional. Ujú. Esas son las condiciones que están poniendo un sector de la oposición. Y bueno, los que pueden aportar votos también, ¿no? Digamos. Sí, y no es menor en una situación de paridad. Vos imaginate. Escenarios. Escenarios, comisión de presupuesto. Son 49 miembros. El Unión por la Patria tiene 20, Sí. más la izquierda 21. Ya Sí. son 21 en contra. Tenés que tener por lo menos 22 diputados A favor. que te firmen el dictamen y un tercer dictamen
Porque Unión por la Patria no te presenta el dictamen si el oficialismo no tiene las 25 firmas entre los dos dictámenes para considerarse dictamen. Claro. Y tenés el oficialismo tiene que tener un dictamen propio y otros de la oposición que formen 25 firmas. Sí, no es fácil, el desafío Uno de es 22 complicado. de mayoría y otro de 21 No, con de el 22. presidente, o uno de 21 con el presidente desempatando, y otro de la oposición que presente el dictamen para, como ha hecho la coalición muchas veces, u otra fuerza Coalición política, cívica, sí. para que tener dictamen. Después tenés que llegar al recinto. Y En el recinto negociar tenés ahí, que tener negociás un montón para ver que de todo eso que por ahí... 129 tenés que tener para votarlo, asegurarte, exacto. digamos, Y esa después aprobación. tenés que No es que asegurarte- tenés mayoría absoluta, pero necesitas tener más que la oposición. Y además te tenés que asegurar que muchos de los artículos clave no te los voten en contra. ¿no? Por Porque eso también pasa al Senado ya más ilimitada. ¿Qué es lo que pasó con la ley bases en la Sí, primera? es verdad que fue eso lo que pasó, totalmente. Que fue lo que pasó en la primera versión de la ley bases. Pero tenemos más placas, sigamos Tenemos adelante. más placas. Entonces, Encuentro Federal pide que, además de que se dicte este decreto, ¿por qué pide esto Encuentro Federal? Para que el Senado tenga el tiempo para poder Claro. tratarlo. Sí. Porque si no se toma 2 semanas, una semana para sacar dictamen y una semana para llegar al recinto. Y no llegarían con estos tiempos. Y no llegarían con estos tiempos. Entonces, bueno, quieren también una señal clara. Y quieren que también se empiece a negociar por el Senado para que no tenga que volver de nuevo el proyecto acá, que también es otro punto clave. El diputado Massot dijo que va a presentar un dictamen de minoría. Ese dictamen de minoría contempla un superávit menor al que está contemplando el gobierno. Que ese superávit menor es del 0,9 en vez del 1,5. Un poco menos ambicioso, digamos, Un ¿no? poco menos ambicioso. ¿Por qué dicen menos 6%? Porque es lo que valdrían las 3 leyes y las cajas jubilatorias. Es el impacto que tendría si se Fiscal. suman esas 3 leyes de Más- emergencia. Más un monto para las cajas jubilatorias. El gobierno no quiere incluir estas leyes porque dice que son indexatorias. ¿Por qué dice que son indexatorias? Porque vos sabés, estás diciendo que vos calculaste en el presupuesto que vos tenés un 18% de inflación. Si después la inflación es el 20% o el 25% en el año... Esa diferencia impacta en la ley. Impacta en la ley, En ese porque presupuesto vos que tenés preveía la ley. en la ley universitaria, vos tenés que, después que equilibraste los sueldos de los docentes y no docentes, tenés que tener un impacto, digamos, una actualización de los sueldos docentes cada 3 meses y lo mismo tenés para el funcionamiento de tus universidades. Claro, la ley en sí misma lo que establece como es una emergencia es que se haga una actualización de los salarios y después que se actualicen como con paritarias, digamos. Entonces, porque el gobierno dice, nosotros estamos dispuestos a negociar el presupuesto mientras que tenga equilibrio fiscal, pero que a la vez no trate leyes indexadas. Entonces, ahí tenés un problema. Sí, claro, obvio, tenés una complicación. No creo tanto en la de discapacidad, porque la discapacidad tiene, si vos haces un control, podés tener pensiones que se eliminen si no cumplen con el propósito de poder tener un empleo y tener la pensión. Hay pensiones que están mal otorgadas. Si harían una auditoría bien hecha, ¿no? Muy Bueno, seria. la AGN tiene pendiente, pero como no hay director nombrado por el voy Congreso... a decir otro tema. Acá la oposición está diciendo que antes de negociar las autoridades de la Cámara quieren que las actuales autoridades nombren a los miembros de la AGN. Uy, un problema que se viene para diciembre, porque el 10 de diciembre, cuando renuevan la Cámara, también la Cámara de Diputados tiene que votar a las autoridades de la Cámara, y ahí hay tensión respecto a si Martín Menem va a ser otra vez propuesto, si lo va a tener el acompañamiento del resto de la Lo que la Cámara. mayoría de los bloques que yo estuve hablando dicen, nosotros vamos a respetar al candidato del oficialismo, pero cualquier candidato que venga tiene que respetar ese criterio básico, que se nombren los miembros de la AGN. Y es una deuda que está teniendo ya la Cámara de Diputados Claro. hace 1 año y medio y el Senado hace casi 1 año. Así Claro, que ¿qué es lo que pasó? Que
Encuentro Federal propuso a Emilio Monzón, UP propone a Forlón, sí, que no me acuerdo el nombre pila. Uh-huh. Y había una discusión a quién le correspondía el tercero, si al oficialismo o al PRO. El PRO quiere que sea Jorge Triaca y el oficialismo quería que sea Diego Videla. Y son 3 por cámara, entonces Son 3 tienen por un cámara. problema porque el PRO y la Libertad Avanza son 2 bloques que están aliados. Que no se ponen de acuerdo. Y ahí debería resolverse. Y en el Senado de la Nación pasa algo similar respecto a los candidatos. Hay más ofertas de candidatos. Claro, en el Senado de la Nación, UP reclama 2. Claro, pero tiene mayoría, más, un gran el radicalismo reclama número. 1 para Luis Narainov. Uh-huh. Creo que el oficialismo, en el Senado creo que estaban proponiendo a UP. Bueno, pero tienen solamente 6 senadores el oficialismo en esta. No, el oficialismo no había propuesto a nadie, no había tanto problema. Bueno, la historia es que la AGN, que es quien se encarga de llevar adelante las auditorías y tiene aprobada una auditoría sobre la Dirección de Discapacidad, sobre ANDIS, sobre la Agencia Nacional de Discapacidad, la está desarrollando en términos técnicos porque los trabajadores la están haciendo, pero no tienen avanzar. Forma de rubricarla con la firma de los funcionarios que les corresponde porque son dependientes de la Cámara de Diputados y del Senado. Así que para diciembre se viene otra discusión latente. Yo creo que o para el oficialismo febrero, va para la a Cámara de esperar Senadores. hasta las elecciones para nombrarlos de acuerdo a la nueva composición de la Cámara. Y me parece que va a terminar resolviéndolo de esa manera. Pero bueno, el presupuesto sigue su debate, está también... Vamos a seguir analizándolo viernes tras viernes. Sí, cada vez más cerca la fecha del dictamen y esa trampa propia que se armó ahí en el contexto de los emplazamientos como dinámica, porque recordemos... Venegas Lynch se queja mucho de eso porque dice, estoy condicionado por el emplazamiento. Sí, bueno, lo que pasa es que hasta ese momento que él asumió como presidente, porque José Luis Espert primero renunció como candidato, como integrante como presidente de la comisión, luego como candidato a renovar su banca y ahora tomó licencia por el escándalo por el financiamiento de Fred Machado, que está vinculado con el narcotráfico. Hubo que emplazarlo porque no se convocaba a las comisiones. Entonces, Venegas Lynch se encuentra con un panorama limitado. Pero sí está previsto que esta semana que viene se retome y que también estén estas reuniones políticas, como decía Silvia, que se van a seguir dando. Así que nosotros nos vamos despidiendo. Gracias, Silvia, por toda la información. Nos quedan todavía un par de semanas antes que se apruebe el presupuesto para vamos a seguir hurgar un poco más, a ver cómo viene. Sí, exactamente. Yo voy a seguir... Estoy como monotemática. Me parece muy bien porque es el tema más importante de este tiempo. Argentina, por primera vez, no tiene presupuesto por 2 años consecutivos por definición propia del Ejecutivo Nacional, pero el debate sigue aquí en la Cámara de Diputados. Hasta aquí llegamos. Hoy viernes, el domingo elecciones. Cuiden el voto, vayan a ejercer el derecho y el lunes nos encontramos nuevamente viendo cuál es el panorama a partir del resultado electoral. Nos van a tener muchos días y muchas horas conversando sobre quién viene, quién no viene, quién no asume, cómo están las composiciones de los bloques, que se vuelve parte de lo que más nos interesa aquí también en Diputados Televisión. Buen fin de semana.